proyecto de Big Data y Business Analytics, presentado por Juan Carlos García Barón, Johan Sebastián Ledesma Vázquez, Diana Carolina Marín Martínez y Laura Milena Pinzón Barbosa. El problema identificado es que actualmente las cooperativas de ahorro y crédito se comparan contra el promedio del sector de manera general, sin tener en cuenta las características particulares, lo cual puede hacer que se presenten comparaciones no aplicables para la entidad. Nuestro objetivo es definir un sistema de clustering que nos permita generar segmentaciones relevantes para la definición de recomendaciones más específicas y así poder contar con una calificación de riesgo de cada clúster para la realización del seguimiento sectorial. Actualmente son 184 cooperativas con actividad financiera a nivel nacional. Sin embargo, para el análisis vamos a tomar las 179 cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Disponemos de la base de datos con la información contable y cualitativa de estas cooperativas, así como sus indicadores y las calificaciones obtenidas de las 3 variables de inscripción propias de FOGACOP. Y considerando lo atípico del año 2020, la información objeto de análisis será la del año 2019. Metodología: análisis de clustering. Hemos seleccionado esta herramienta de analítica porque queremos agrupar a las cooperativas en grupos de características similares, para lo cual utilizaremos varias variables a fin de identificar las más apropiadas para generar grupos homogéneos entre sí y heterogéneos frente a los otros grupos. El resultado esperado es identificar las características similares en cada clúster, así como su calificación, para generar un seguimiento sectorizado que facilite la toma de decisiones, investigaciones y análisis corporativo. Tomamos una base de datos inicial con 29 variables de información financiera como activo, patrimonio, depósitos, cartera bruta, cartera vencida, entre otros. Por el conocimiento del negocio y recomendación de la dirección se incluyen variables tales como número de oficinas y naturaleza de la cooperativa. De la base de datos principal se omiten 8 variables, ya que debido al conocimiento del negocio no eran relevantes en el análisis de la información. Las variables restantes se normalizaron utilizando logaritmo en base 10 para realizar un análisis de componentes principales en PAST. Realizamos el ejercicio en varias oportunidades, eliminando las variables con más correlación y dejando las más significativas. Finalmente seleccionamos 9 variables obteniendo este gráfico de dispersión. Las variables correlacionadas con el componente 1 hacen referencia a variables del tamaño de la cooperativa, como el patrimonio activo, número de oficinas y número de asociados. Por otra parte, las variables en el componente 2 están relacionadas a la calificación de las cooperativas en función de la calidad de los activos y el manejo de gastos. Y con estas variables finalmente damos inicio al análisis de clustering. El método Cummins agrupa las observaciones en K clústeres distintos. En principio determinamos 4 clústeres para nuestro modelo. Cummins encuentra los K mejores clústeres, entendiendo como mejor clúster que sea lo más homogéneo posible y con diferencia significativa de los que quedan fuera de dicho clúster. Luego de la revisión decidimos dejar el modelo con 3 clústeres porque consideramos que los datos entre clústeres son más heterogéneos y la distribución es más uniforme. Clúster denograma. El denograma nos muestra una mayor relación entre el clúster 2 y 3. Para el clúster 1 evidenciamos mayor diferencia con respecto a los otros 2 clústeres. Vemos también que comparten características similares las cooperativas en cada clúster, lo que nos indica una correcta ejecución del Cummins.
Los diagramas de Box-Plot nos muestran que en el clúster 1 están agrupadas las cooperativas con mayor cantidad de activos, en el clúster 2 están las cooperativas medianas y las cooperativas con menor cantidad de activos están en el clúster 3. En el gráfico de índice de cartera vencida, la mejor calificación la obtiene el clúster 2, ya que un menor indicador de cartera vencida indica una mayor calidad en los activos. El clúster 1 es el que le sigue con la mejor calificación y el clúster 3 es el que tiene la calificación más baja y también tiene una mayor dispersión, como se puede observar en el rango intercuartil y en la mayor cantidad de datos atípicos. Según la naturaleza de la cooperativa, las cuales las dividen abiertas o cerradas, se observa que el clúster número 1 y el clúster 3 presentan una mayor cantidad de cooperativas abiertas al público, mientras que el clúster número 2 se caracteriza por tener un mayor número de cooperativas cerradas que únicamente aceptan ahorros de un ente particular. En el gráfico del número de oficinas se observa que el clúster número 1 presenta una mayor cantidad de oficinas en el territorio nacional, le sigue el clúster número 3 y el clúster con menor número de oficinas por cooperativa es el clúster número 2. Una vez obtenido las cooperativas que se encuentran en cada clúster, podemos mostrar un resumen de los principales indicadores por clúster. Como habíamos dicho anteriormente, el clúster número 1 es el que presenta mayor promedio de activos, seguido del 2 y del 3. Y el clúster con mejor calificación por índice de cartera vencida es el clúster número 2, seguido del número 1. En las primeras dos columnas podemos observar las calificaciones que se utilizan en el fondo. Como se puede observar, la mejor calificación por MAT la obtiene el clúster número 2 y la mejor calificación por CAME también la obtiene este clúster. Es muy importante esta segmentación debido a que ahora cada cooperativa puede ser comparada con la calificación que obtiene su clúster de cooperativas vecinas a ella en cuanto a sus características y no compararlas contra un sector contra el todo. Con esto finalizamos nuestro análisis de clusterización por K-means de las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Muchas gracias por su atención.